En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con esta serie de 4 videos acerca de los distintos significados del ser en Santo Tomás de Aquino, presentando lo que en su momento fue el tema de nuestra tesina de licenciatura. La idea era del modo más sencillo y ordenado que pudiéramos, tratar de explicar los distintos significados del ser en Santo Tomás, teniendo en cuenta sobre todo aquellos que están empezando a aprender filosofía, aquellos que están teniendo el primer contacto con las obras de Santo Tomás, para que puedan tener un pantallazo general de los distintos significados del ser en Santo Tomás, de esa abundante terminología que usa Santo Tomás referida al ser, y para poder también conectar estos distintos significados con sus fuentes próximas, con las fuentes del pensamiento de Santo Tomás. En el capítulo anterior habíamos presentado en un video dedicado al formalismo, al esencialismo, lo que vendría a ser un status questionis o una parte negativa, cómo no debe ser interpretada la noción de ser, la noción de ente en Santo Tomás, citando algunos de los principales representantes de la así llamada escuela tomista, tratando de mostrar cómo se había ido oscureciendo poco a poco la noción de ser en esta escuela, dándole más importancia a la forma, a la esencia, pero quitándole la importancia que la noción de ser tiene para Santo Tomás en el ente. En este segundo video trataremos de lo que fue el segundo capítulo de la tesis, dedicada a los significados del ser en Santo Tomás, que pueden ser dichos derivar de las fuentes aristotélicas. Hay una afirmación que es clásica en el libro 7 de la Metafísica, donde Aristóteles dice que el ente se dice en muchas maneras. Entonces trataremos de ver cuáles son esos significados del ente para Aristóteles y cuáles fueron para Santo Tomás. Iremos como en una vía inventionis, tratando de proceder desde lo más accesible hasta lo más difícil, por así decirlo. Empezaremos con el problema del ser de los accidentes, una cuestión tan debatida en el formalismo. Luego pasaremos a ver la noción de ser referida con la sustancia, en relación a la sustancia, y después en relación a la forma en general, ya sea forma accidental o una forma sustancial. Después de esto, haremos una breve explicación del principio forma dat esse, la forma del ser, un principio tan importante, pero que muchas veces no es bien entendido. Y trataremos de explicar lo que implica la nueva interpretación de Santo Tomás sobre este principio y su nueva posición respecto a la posición de Aristóteles. Para terminar este capítulo, haremos una breve explicación de los significados de esse in actu y esse ut actus, una distinción que en algunos ambientes es muy poco conocida, pero que es crucial para entender la diferencia entre la mera actualidad de la forma y la actualidad del esse, del actus essendi, el ser en acto y el ser como acto, y la redimensión que hace Santo Tomás de la esencia y de la forma de frente al ser, que esto es algo que tomamos evidentemente del Padre Fabre. En el tercer capítulo, el próximo video, veremos los significados del ser que derivan de las fuentes platónicas, neoplatónicas, y en el último capítulo, en el cuarto video, hablaremos de los significados del ser que Santo Tomás toma de lo que puede ser llamada la revelación judeo-cristiana, el contexto de la revelación judeo-cristiana, y por último una conclusión descendiendo con todos los puntos adquiridos. Comenzamos entonces con los significados del ser que pueden ser dichos derivar de las fuentes aristotélicas. Sabemos que para Santo Tomás la estructura predicamental del ente depende sin duda de Aristóteles. Podemos tomar por ejemplo la noción de materia, de forma, sustancia y accidentes, la generación, la corrupción, el devenir, el acto, la potencia. Todas estas nociones continuamente retornan al filósofo, como lo llamaba Santo Tomás, al filósofo por antonomasia. Entonces, diremos en este capítulo algo acerca de los distintos significados del ens, del ente, en Aristóteles. Luego nos detendremos un poco más
en los significados asimilados por Santo Tomás y trataremos al final de hacer un balance de la superación o transformación de la semántica del ente por parte de Santo Tomás en relación a su principal maestro inspirador. Aristóteles, entonces, habíamos dicho, tiene una frase muy conocida en el libro 7 de la Metafísica de que el ente se dice en muchos modos. Esta afirmación tiene su historia. Partimos, por ejemplo, de Parménides. Parménides concibió el ser en una exigencia total de realidad, sin términos intermedios. El ser se opone radicalmente al no ser, y el no ser no puede ser, ni puede ser pensado, ni puede ser dicho, porque todo pensamiento o toda dicción forman parte del ser, se refieren al ser, dice Parménides. El ser es, no se genera ni se corrompe, no fue ni será, inmutable en sí mismo, es todo presente, dice Parménides. Según Santo Tomás, haciendo la exégesis de esta posición, dice que la intención de estos expositores estaba referida al mismo ser por esencia. Dice Santo Tomás, según la verdad de la cuestión, la intención de estos filósofos era que el ente que es por esencia es ingénito, incorruptible y totalmente inmóvil. Entonces vemos que a esta univocidad radical de la exigencia más íntima del ser correspondía también en ellos había como una relación directamente con el logos del pensamiento. Había como una correspondencia entre ser y pensamiento, una identificación a nivel ontológico con el nivel lógico. Mientras que la experiencia de la multiplicidad y el devenir quedaba relegada a los sentidos, a la opinión, a la doxa de los sentidos. Dice Santo Tomás, lo que decían acerca de que la generación y corrupción en las cosas era según la opinión y no según la verdad, lo decían porque opinaban que las cosas sensibles, en lo cual se da la generación y corrupción, no eran entes verdaderos, sino sólo según la opinión. Entonces vemos cómo este primer paso de esta identificación del ser con el pensamiento, del aspecto ontológico con el lógico, se da en Parménides. El segundo paso se da con Platón, quien advierte los problemas que tiene esta concepción radicalmente unívoca del ente, del ser, e intenta, como dice Real, este gran historiador, este gran filósofo, dice, Platón intentó romper el bloque monolítico del ser parmenideo, concibiendo el ser como una multiplicidad de formas o esencias, ideas pero en sentido ontológico. Podemos leer a este respecto los pasajes del Sofista, este diálogo de Platón, en donde el personaje ficticio de El extranjero recuerda por un lado las palabras de Parménides. Parménides había dicho, esto no se puede imponer nunca, que las cosas que no son, sean. Es absoluta incompatibilidad entre el ser y no ser. Entonces el extranjero, este personaje, recuerda estas palabras de Parménides, pero él dice, para nosotros será necesario poner a prueba el discurso de nuestro padre Parménides y obligar al no ente, en cierto aspecto, a ser, y al ente, a su vez, en cierto aspecto, a no ser. Este es el famoso parricidio que se conoce así de los diálogos en Platón, en donde él hace como una superación de la filosofía eleática de Parménides. Esta es la tarea de la cuarta forma suprema que postula Platón y es como la clave de solución que él da a este problema. La cuarta forma suprema es la forma de lo diferente. Dice así Platón, al hacer que cada género sea diferente del ente, hace que cada uno no sea. Y así diremos correctamente que todos los géneros por sí mismos son no entes, y a la inversa, como participan del ente, son también entes. Entonces aquí vemos esa superación del rígido monismo de Parménides. Dice Platón de nuevo en el Sofista, no solo hemos mostrado que los no entes son, sino que también hemos mostrado la forma que es propia del no ente. Pues después de haber demostrado que la naturaleza de lo diferente de esta forma es, hemos tenido el valor de decir que cada parte que se opone al ente
esta misma es realmente lo no ente. El problema que persiste en Platón, a pesar de haber hecho esta superación, es que, como para Parménides, para Platón hay una correspondencia directa entre el plano lógico y el plano ontológico, además de esa necesaria iluminación directa de la inteligencia del hombre como participación inteligible en las ideas, que deja fuera todo el valor del conocimiento de la experiencia sensible del hombre, que queda confinada a una opinión sin un valor científico. Aún más, la introducción del no ente entre los géneros supremos, como más explica la multiplicidad, la diversidad de las ideas, pero no explica el sentido último del devenir en los fenómenos concretos de la naturaleza, de la physis, considerada como una realidad a medio camino entre ser y no ser. Entonces este es más o menos el límite de la solución que ofrece Platón. Según la exégesis de Santo Tomás, Platón postuló las ideas separadas para garantizar la certeza de la ciencia por un lado y, habiendo rechazado el conocimiento sensible, solo quedaba esa participación vertical de las ideas inteligibles al intelecto. Dice Santo Tomás: Platón, en cambio, concediendo a los antiguos filósofos que las cosas sensibles están siempre en flujo y movimiento, y que acerca de las cosas sensibles el sentido no juzga rectamente de ellas, para establecer la certeza de la ciencia, puso de una parte las especies de las cosas separadas de lo sensible e inmóviles, acerca de las cuales decía hay ciencia. Por otra parte, puso en el hombre una virtud cognoscitiva superior al sentido, la mente o intelecto, ilustrado por cierto sol superior inteligible, como la vista es ilustrada por el sol visible. Aristóteles, en cambio, da un gran paso, un paso definitivo, al distinguir de una vez por todas el ser como es en la realidad del ser como es en el pensamiento. Se rompe esa identificación entre ser y pensamiento, entre el plano lógico y el plano ontológico. Aristóteles distingue los predicables de los predicamentos y distingue muy bien la lógica de la metafísica. Después, Aristóteles también soluciona el problema que había quejado a Parménides, a Heráclito, a Platón y a todos los grandes filósofos, el problema de la coexistencia entre el uno y los muchos, entre el ser y no ser, entre la estaticidad del ser y la dinámica de la naturaleza. De tal manera que Aristóteles introduce como principios constitutivos e intrínsecos del ente concreto esa dialéctica de ser y no ser, que en Platón solo afectaba las relaciones de mezcla, de participación entre las formas, entre las ideas. Aristóteles hace que eso entre como principio constitutivo e intrínseco del ente concreto. Dice el padre Fabro, se trataba de acoger el no ser, la potencia, la materia, en el ser, el acto o la forma, y concebirlos como integrantes de la constitución del ente. De ahí que para Aristóteles la verdad del ser se expresa en una síntesis que admite tanto el principio de perfección, estaticidad, como el principio de imperfección, dinámica, dando lugar al ser y al devenir en la naturaleza concreta, y da lugar también a la validez del conocimiento sensible, buscando ampliar esa concepción del ser y articularla de tal manera que pueda incluir en ella cualquier realidad que se presente, tanto a la razón como a la experiencia, tanto a la inteligencia como a los sentidos, como dice Giovanni Reale. En efecto, podríamos decir la filosofía que en Parménides y Platón descartaba la naturaleza fluctuante, siempre en movimiento, y descartaba la opinión de los sentidos. En Aristóteles se concentra la filosofía en la concreticidad del ente, tal como se presenta en la naturaleza, cambiante, fluctuante, experiencial. Por tanto, Aristóteles se ocupa del compuesto individual, del ente en cuanto ente y de sus propiedades. Y solo
esto es algo interesante, solo excepcionalmente aparece en Aristóteles el término abstracto de ser, de einai, el griego de la traducción de ser. Así, el ámbito del ente se extiende en Aristóteles a una nueva concepción de la naturaleza. La esfera del conocimiento se extiende también hacia los sentidos, y la inteligencia, en sentido activo, es hecha intrínseca al hombre. Santo Tomás lo explica de este modo. Aristóteles procedió por otra vía. Primero, mostró de muchos modos que en lo sensible hay algo estable. Segundo, mostró que el juicio del sentido es verdadero acerca de los sensibles propios. Entonces, puede haber un conocimiento cierto por medio de los sentidos. Tercero, mostró que por sobre el sentido está la virtud intelectiva que juzga acerca de la verdad, no por medio de inteligibles que existen separados, sino por la luz del intelecto agente que hace inteligible. Sin embargo, Aristóteles desprende los significados del ente de la predicación, es decir, de la diferente inherencia de los predicados en los sujetos. Precisamente, dice Aristóteles, el ente se dice de muchos modos. Y a este modo de decir se podría remontar la primera división del ente que hace Aristóteles en el libro 7 de la Metafísica entre ente per accidens y ente per se. El ente per accidens expresa una relación no necesaria, es decir, algo contingente, accidental, entre el predicado y el sujeto. El predicado es ajeno a la esencia del sujeto. Santo Tomás, refiriéndose a los tres modos enumerados por Aristóteles dentro de este modo, dice que en todos estos el ser no significa nada más que accidere, no significa nada más que un acaecer, que un suceder. Después tenemos el ente per se. Manifiesta la pertenencia esencial del predicado al sujeto. No será pues ya un acaecer aleatorio, factual, pero en todo caso su significado depende de la predicación también. Santo Tomás dice, es evidente que la división del ente según por sí o por accidente se atiende según que algo es predicado de algo por sí o por accidente. Por otra parte, la división del ente en sustancia y accidente no es ya de acuerdo a la predicación, sino que, dice Santo Tomás, es según una consideración del ente absoluto, en cuanto depende según que algo es en su naturaleza. Entonces estos son los significados del ente con sentido fuerte. Tenemos después también el ente dicho como verdadero y el no ser como falso. Pero Santo Tomás, lo mismo que Aristóteles, descartan estos significados débiles del ente y se concentran en los significados fuertes, en aquel de sustancia y accidente. Entonces llegamos ahora a los dos sentidos más fuertes del ente aristotélico. Vamos a enunciarlos brevemente. Dice Aristóteles, el ente significa todas las acepciones según las figuras de las categorías. Tantas son las figuras de las categorías y otros tantos serán los sentidos del ente. Aristóteles mismo los enumera: esencia, cualidad, cantidad, relación, acción, pasión. Todos estos, dice Aristóteles, significan a su modo el ente. Finalmente, como el último significado que da Aristóteles, está la potencia y el acto. Tanto la potencia como el acto significan a su modo el ente también. Entonces, para Aristóteles, el ente se dice en muchos sentidos, no ya en esa cerrada univocidad de Parménides, pero tampoco en una equivocidad sofista, como era para los sofistas. Hay un camino intermedio entre esa univocidad cerrada y la equivocidad, en el sentido de que todos esos múltiples significados que se refieren al ente se dicen siempre en referencia a una unidad y a una realidad determinada, dice Aristóteles en la Metafísica.
y lo repite. El ser se dice en muchos sentidos, pero todos en referencia a un único principio, que no es otra cosa que la sustancia, que vendría siendo como el analogado principal. Aristóteles afirma categóricamente en un pasaje muy conocido de la metafísica, lo que desde la antigüedad, así como ahora y siempre, constituye el eterno objeto de indagación y el eterno problema, ¿qué es el ente?, equivale a esto: ¿qué es la sustancia? Esta última frase también se podría traducir por ¿qué es la esencia?, porque Aristóteles usa la palabra griega usía. Entonces, para Aristóteles, el eterno problema acerca de qué es el ente equivale a qué es la sustancia, qué es la esencia. Entonces, en Aristóteles, aquel uno, aquel principio que domina todos los significados del ente, es la sustancia. Dice Reale, en resumen, el ser o es sustancia o implica siempre una referencia a la sustancia, al punto que si se quitara la sustancia, se quitarían también todos los demás significados del ser. Veamos ahora entonces cómo Santo Tomás acoge los significados fuertes del ente. Para esta semántica del ente y del ese en Santo Tomás, trataremos de proceder desde el significado más débil, más bajo, es decir, desde el ser de los accidentes. Luego veremos el ser que corresponde a la sustancia, a la forma sustancial. Y finalmente trataremos de analizar la noción de ser en relación a la dialéctica de acto y potencia. Entonces comenzamos con el punto acerca del ser de los accidentes. Aristóteles había dicho, el ser se dice en muchos sentidos. Uno de los más importantes es aquel que se extiende a las categorías, a los predicamentos, la sustancia y los 9 géneros de los accidentes. Dejando de lado la sustancia por un momento, trataremos aquí de saber si, según la opinión de Santo Tomás, los accidentes tengan o no un ser propio. En el video anterior, cuando presentamos la interpretación del formalismo, habíamos dicho que también podría agregarse este punto sobre el ser de los accidentes en ese capítulo, porque la escuela tomista ha influenciado no poco la solución que comúnmente se da a este problema. Los textos de Santo Tomás al respecto, hay algunos que, como dice el padre Contar, dejan espacio para exégesis opuestas entre sí. Y mientras algunos textos parecen negar el ser de los accidentes, otros en cambio parecen afirmarlo. Tenemos, por ejemplo, un texto de Santo Tomás. Dice, dado que los accidentes no subsisten, no es propio de ellos el ser, sino que el sujeto es de algún modo por medio de ellos, de donde son llamados más propiamente del ente, algo del ente, que entes en sí. Y por esto, para que algo esté en algún predicamento de accidente, no se requiere que esté compuesto con composición real, sino solo con composición de razón según el género y la diferencia. Este es un texto de Santo Tomás, pero hay otros textos que parecen afirmar precisamente lo opuesto, como por ejemplo, dice Santo Tomás, como estos accidentes tengan ser y esencias propias, y sus esencias no son sus seres, consta que en ellos una cosa es el ser y otra cosa lo que es, y así tienen composición. Casi aparentemente exactamente lo contrario de lo que había dicho en el primer texto. Decimos que parece contradecirse porque sabemos que Santo Tomás tenía las ideas bien claras y por eso se permitía a veces una gran libertad en el lenguaje con que las expresaba. Para ampliar un poco más la información sobre estos textos, citaremos otros lugares de Santo Tomás donde escribe acerca del ser de los accidentes. Otro texto de Santo Tomás, dice él, toda forma que añade algún ser sobre el ser substancial hace composición con la substancia, y su mismo ser es accidental, como ser blanco o negro. El texto distingue el ese substancial del ese accidental, que se añade al primero y que hace composición con él. Pero hay otros textos que hablan explícitamente de un dúplex ese, un doble ser, no en referencia a la esencia y a la existencia como hacía el formalismo,
sino en referencia a la sustancia y a los accidentes. Santo Tomás, al preguntarse si hay un solo ese en Cristo, afirma que a la res subsistente por sí, dice Santo Tomás, se atribuye un doble ser. Uno es el ser resultante de aquello a partir de lo cual se integra su unidad, lo que es propio del ser substancial del supuesto. Otro es atribuido al supuesto más allá de aquello que lo integra, el cual es el ser sobreañadido, es decir, accidental, como el ser blanco es atribuido a Sócrates cuando se dice Sócrates es blanco. El ese accidental es por tanto un ese sobreañadido al ser substancial del supósito, por lo que parece que hay un doble ese, un dúplex ese. El texto que quizás aporta más claridad, más datos, es del cuarto libro de la Contra Gentiles, donde Santo Tomás resuelve algunas dificultades relativas a la generación divina del Hijo y menciona el accidente de la relación. Explicando el modo de ser propio del accidente de relación, se extiende también a los demás accidentes. Dice el texto: en nosotros las relaciones tienen un ser dependiente porque su ser es distinto del ser sustancial, de donde tienen un propio modo de ser según su propia razón, como sucede en los demás accidentes. Para reunir las diversas conclusiones de estos textos, y podríamos citar muchos más, que aquí no tenemos tiempo, podemos decir que hay un ese de los accidentes que es múltiple, que se añade y se distingue del ese sustancial, según la esencia, la ratio o el modo propio de ser de cada uno de estos accidentes, y son causados, dependientes, añadidos y compuestos con el ser, con el ese de la sustancia. Habíamos dicho que al mismo tiempo hay otros textos que parecen negar que haya un ese de los accidentes, y hay que decir de inmediato, por supuesto, que son mucho más numerosos que los textos anteriores. Pero intentaremos ir directamente al núcleo del problema. Aristóteles había dicho, el ens se dice en múltiples sentidos, y para Santo Tomás, ens ab esse dicitur, el ente se dice por el ser. Por lo tanto, también el ese se dirá de muchos modos, el ser se dirá de muchos modos. Pero se dice en referencia a uno, a un principio, al que se atribuye ante todo y verdaderamente. Este principio en las cosas de la naturaleza es la sustancia. El ese es dicho acto del ente en cuanto es ente, es decir, aquello por lo que algo es denominado ente en acto en la naturaleza de las cosas. Y así el ese no se atribuye sino a las cosas mismas que se contienen en los 10 géneros, de donde el ente, dicho por tal ese, se divide por los 10 géneros, dice Santo Tomás. El ese como acto del ente en cuanto ente se atribuye a lo que propia y verdaderamente tiene el ser o es, dice Santo Tomás. Es decir, a la substancia que subsiste por sí misma. Y en este sentido, los accidentes no tienen ser y no son propiamente. En otro texto dice Santo Tomás, este ser se atribuye a algo doblemente. Primero, como aquello que propiamente y verdaderamente tiene ser o es, y así se atribuye solamente a la substancia subsistente por sí, de donde lo que verdaderamente es llamado substancia en el primer libro de la física. Todo aquello que no subsiste por sí, sino en otro y con otro, ya sean accidentes o formas sustanciales o cualquier otro elemento, no tienen ese de modo que sean verdaderamente, sino que se les atribuye el ser. Entonces solamente la sustancia es subsistente por sí, por lo tanto sola ella, propia y verdaderamente, tiene el ser. El acto del ente en cuanto ente, entonces, el ser en su sentido propio y fuerte, es asignado a la sustancia. En cambio, se puede decir que el ese de los accidentes viene atribuido como ut quo aliquid est,
Continuamos con el texto anterior que había dicho que se atribuye el ser a algo doblemente. Dice Santo Tomás, de otro modo se atribuye el ser como aquello por lo que algo es, así como la blancura es dicha ser, no porque ella misma subsista en sí, sino porque por ella algo tiene el ser blanco. No el ser absoluto, sino el ser blanco. De aquí la razón por la cual, bajo la pluma de Santo Tomás, a menudo recurra, bajo el influjo de Aristóteles, por supuesto, distintos adagios con respecto a los accidentes. Accidentis esse est in esse. El ser de los accidentes es inerir, in esse. O que los accidentes se dicen con más propiedad del ente, algo del ente, que entes. Dice un texto de Santo Tomás, los accidentes y lo demás de este modo no se dicen entes, como si ellos mismos fueran, sino porque por ellos algo es, de algún modo. Como la razón por la cual se llama ente a la blancura es porque por ella el sujeto es blanco, de donde según el filósofo el accidente es llamado más bien del ente, algo del ente, que ente. Así como los accidentes y las formas y lo demás que no subsisten son más bien coexistentes que entes. Sunt magis coexistencia quam entia, dice Santo Tomás. Por lo tanto, los accidentes en sentido propio no deben ser llamados entes, sino más bien algo del ente. Y si ente se dice por el ser, se debe concluir que se puede decir que los accidentes tienen un ser en cuanto que por ellos algo es, pero no en sentido propio, es decir, no en cuanto tienen un esse ut actus entis, no tienen un esse ut actus, un actus essendi. Así, como Santo Tomás afirma tantas veces que el esse de los accidentes es in esse, nos podemos preguntar entonces en qué sentido se debe entender ese in esse. Explicando cómo los accidentes de la Eucaristía pueden subsistir sin la sustancia, afirma Santo Tomás, ser en o inerir no dice el ser del accidente en absoluto, sino más bien su modo de ser, que le compete por el orden a la causa próxima de su ser, que es la sustancia, según que su modo de ser mismo no es inerir, sino ser por otro. Entonces podemos ver cómo los distintos textos de Santo Tomás se complementan entre sí. Por tanto, el modo propio de ser de los accidentes es ab alio, no in se, como la sustancia. Y en esto se puede ver también que no tienen un esse en sentido propio, porque si el accidente es ab alio, no puedes hacer ser de modo absoluto, simpliciter, sino hacer ser de algún modo solamente. Dice Santo Tomás, la forma sustancial y accidental en parte convienen y en parte difieren. Convienen en esto, que ambas son acto, y que según ambas hay algo de algún modo en acto. In acto, dice Santo Tomás. Difieren en dos cosas. Primero, porque la forma sustancial hace ser absolutamente, simpliciter, y su sujeto es solamente el ente en potencia. La forma accidental, sin embargo, no hace ser absolutamente, sino ser tal o tanto o de algún otro modo, y su sujeto es el ente en acto. El hecho de que Santo Tomás reitere que no se pueden predicar unívocamente el ens de la sustancia y de los accidentes es suficiente para entender que no hay un esse de la misma manera para ambos. Y la analogía que aquí está en juego no es precisamente la analogía de proporción, sino la de atribución intrínseca. Terminamos con un último texto de Santo Tomás en el que dice: ente no se dice unívocamente de la sustancia y del accidente debido a esto, que la sustancia es ente como habiendo por sí el ser, mientras que el accidente lo es como que su ser es inerir. Por eso es evidente que la diversa disposición al ser impide una predicación unívoca del ente. Entonces pasamos al próximo punto acerca del ser formal. El significado de ese con respecto a la sustancia, a los accidentes, se aclara con una afirmación que hace Santo Tomás cuando precisamente niega que Dios sea el ser
formal de todas las cosas. Dice Santo Tomás: por esto se confuta el error de algunos que dijeron que Dios no es nada más que el ser formal de cada cosa, puesto que este ser se divide por el ser de la sustancia y el ser del accidente. Es decir, que el ese que se divide en sustancial y accidental es llamado por Santo Tomás ese formal, el ser formal. Este significado de ese, por tanto, depende directamente de su relación con la forma. El ese formal expresa la forma en acto, in actu. Toda forma en acto manifiesta una perfección, una actualidad, que es primera si la forma es sustancial o segunda, adicional, si las formas son accidentales. Dice Santo Tomás en otro texto: consta que todo ser es inherente a alguna forma, como el ser blanco a la blancura y el ser substancial a la forma substancial. Todo ser es inherente a alguna forma. Como veremos más adelante, este significado del ese en Santo Tomás se desarrolla bajo la influencia del principio aristotélico forma dat esse, pero purificado este principio de todo límite predicamental, no solamente aplicado a las categorías, a los predicamentos, sino elevado por Santo Tomás al plano trascendental del ese como acto de todos los actos, gracias, como sabemos, a la especulación neoplatónica asumida por Santo Tomás. Como hemos dicho entonces, el ese formal es lo que puede dividirse en ese substancial y accidental, porque su significado está ligado a la forma, ya sea substancial o accidental, mientras que no tiene ningún sentido hablar de ese substancial o accidental tomando este ese con el significado de actus essendi. No tiene sentido eso en Santo Tomás. Se trata de un significado así vinculado a las formas predicamentales, que tienen la propiedad de dividir y determinar el acto, excluyéndose mutuamente. La sustancia no puede ser accidente, lo blanco no puede ser negro. Cuando Santo Tomás deriva los predicamentos y los trascendentales, hablando de los predicamentos, dice él: se encuentran algunas cosas que añaden algo al ente, es decir, explicitan la noción de ente, por lo que el ente se contrae en los 10 géneros, de los cuales cada uno a su modo añade algo sobre el ente, lo explicita de algún modo, no como algún accidente o alguna diferencia que están fuera de la esencia del ente, sino como un determinado modo de ser, es decir, que lo determinan contrayéndolo. Esta es la propiedad de los predicamentos. La sustancia no es accidente, el accidente no es sustancia, un accidente no es otro accidente. Añaden algo al ente en el sentido de que lo contraen entonces a un determinado modo de ser. Este modo de ser puede adoptar el nombre de ser esto, ser aquello, pero no en el sentido de actus essendi, que no está limitado a este o aquel modo determinado de ser. Por tanto, todas las acepciones de ese que en Santo Tomás giran en torno a la esencia y a las formas sustanciales y accidentales permanecen en la esfera predicamental y son, por así decirlo, como una contracción de la última acepción que se funda en el plano trascendental. La esencia misma en las criaturas es intrínsecamente una determinación en este sentido. Dice el padre Fabro: la propiedad de estas diferenciaciones en las que tiene lugar la participación predicamental es de dividir y de dispersar el ser de la esencia para que sea ente. En sentido estricto, por tanto, la esencia es menos universal que ens y que el esse, porque es intrínsecamente determinación. Es un significado de ese que pertenece exclusivamente al nivel predicamental, entonces, y no al trascendental. Puede decirse y aplicarse a la esencia, con el matiz de significar, por ejemplo, el quod, es decir, la esencia en acto, el efecto de la actualidad de la esencia. También se puede aplicar como el quo, en un cierto sentido, como el acto último del ente en la línea de la forma predicamental.
pero siempre tendrá un significado determinado y limitado. Una dialéctica opuesta se encuentra en las formas puras, absolutas del plano trascendental, en la medida en que cada una no excluye, sino que incluye a la otra. Y así como se da como una ascensión metafísica de intensidad hasta llegar al ese en su significado más intensivo de acto de todos los actos, y también, por esto mismo, por encima de las mismas esencias que son una determinación. El punto de contacto y casi como el quicio, el gozne sobre el que giran estos significados predicamental y trascendental del ese, es el principio forma dat esse, como hemos dicho. Diremos entonces algo al respecto, lo que ayudará a aclarar lo que venimos afirmando sobre los distintos significados del ser en el aspecto predicamental relacionados con la forma, ya sea accidental o sustancial, y así aclarar los dos puntos finales de la superación que Santo Tomás hace de un mero aristotelismo repetitivo con la reflexión sobre el esse ut actus, el ser como acto, y la consiguiente redimensión de la esencia y de la forma, que en un aristotelismo histórico eran siempre acto y tal vez el acto último del ente, pero en Santo Tomás, por esta elevación al plano trascendental, superando las categorías, los predicamentos, es necesario redimensionar la esencia y la forma, haciéndolas pasar a ser potencia con respecto al ese. Veamos ahora entonces el punto acerca del principio forma dat esse, la forma del ser. Nos podemos preguntar cuál es la relación entre la forma y el ese. De la respuesta a esta pregunta se derivan los significados del ser de los accidentes, de la sustancia, del ser formal y del ser de la esencia que hemos venido discutiendo en este capítulo. También se podría formular otra pregunta. ¿Qué significa el dat, forma dat esse? La forma da el ser de este principio. ¿Qué significa ese dar? ¿Se puede utilizar ese dar con el sentido eficiente al significado de esse ut actus, al significado del ser como acto? O la pregunta se podría centrar también en el esse. ¿Qué significa el esse de la fórmula forma dat esse? Comencemos brevemente con las fuentes de las que procede este principio, que se encuentra en muchísimos de los distintos lugares de las obras de Santo Tomás. Las principales fuentes son Aristóteles y Boecio. Aristóteles desarrolla el significado de este principio en referencia al alma, a la que aplica los tres tipos de causa que podrían aplicarse al alma: la causalidad formal, final y eficiente. El momento fundacional es el de la causalidad formal, porque la usía, la esencia o sustancia para Aristóteles, es la causa del ser de las cosas. Así como el alma es la causa formal por la que los seres vivos viven, se deduce que vivir es para los seres vivos el ser. Esto según Aristóteles. Según Boecio, el principio se encuentra, por ejemplo, en el De Trinitate, expresado con distintas fórmulas. Una de las fórmulas es: todo ser es a partir de una forma. También viene expresado de otro modo, dice Boecio: todo se dice ser según su forma propia. Estas expresiones, estos principios son asumidos, utilizados por Santo Tomás, pero es necesario aclarar el significado inmediatamente para no caer en malentendidos. En primer lugar, hay que aclarar el límite de la aplicación de esta fórmula. Solo es válida en el plano predicamental de la esencia, pero no se puede aplicar al plano trascendental. Así, el significado de ese dar, la forma da el ese, en el plano trascendental nunca puede ser eficiente. La forma no da el ser en el sentido eficiente, no lo causa. De lo contrario, el ente se daría el ese a sí mismo, porque la forma es el principio intrínseco del ente, precisamente el principio formal de la esencia. Entonces, una interpretación de este tipo ni siquiera resistiría la mínima comparación con la exégesis de otros textos de Santo Tomás, muchísimos, en donde Santo Tomás habla del ser como el acto
del acto como el acto de las formas y por tanto de la forma y de la esencia como potencia respecto al ser. Entonces, en el orden trascendental, la forma no es la causa eficiente del ser. Dice Santo Tomás, toda forma y acto es en potencia antes de adquirir el ser. Tanto la forma como el acto están en cierto modo en potencia antes de adquirir el ser. Frente al esse, frente al actus essendi, ningún otro principio hace las veces de acto, sino que en su comparación todo es potencia y en potencia que participan de la actualidad de este acto de ser. En otro texto dice Santo Tomás, la misma esencia de la forma se compara al ser como la potencia al acto propio. Se puede pues considerar la forma en relación al ser en el plano trascendental o en el plano predicamental, ya sea en relación al supuesto, si la esencia es simple, si no incluye la materia, o en relación al compuesto de materia y forma, si la esencia es precisamente compuesta. En relación con el ser en el orden trascendental, ¿qué significa el dar de la fórmula forma dat esse? Ese dar significa primero y ante todo que la forma recibe el ser, que es sujeto y potencia receptiva de ese ser. Dice Santo Tomás, por la forma, la substancia se hace propiamente receptiva de aquello que es el ser. Si el núcleo de la esencia es la forma, lo es en la medida en que ésta consiente en recibir al esse. Es contradictorio que un ente, un acto participado, que no es el acto puro, no tenga una forma como sujeto. Este es el sentido del principio, el ser consigue a la forma por sí, esse per se consequitur ad formam. Y de ahí los textos en los que Santo Tomás utiliza la terminología de composición entre esse y forma, como entre el acto y la potencia, especialmente en el contexto de las sustancias espirituales, del alma o de los ángeles. Vamos a citar distintos textos de Santo Tomás en los que habla de esta composición entre esse y forma. Dice Santo Tomás, de donde en el alma o en la inteligencia en el sentido de inteligencia separada, los ángeles, de ningún modo hay composición de materia y forma, pero sí hay allí composición de forma y esse. Por lo que en el comentario a la 9ª proposición del libro sobre las causas se dice que la inteligencia, los ángeles, tienen forma y esse, y se toma allí la forma por la cuidad misma o la naturaleza simple. Otro texto. La inteligencia, los ángeles, no es sólo esse como la causa primera, sino que en ella hay esse y forma, que es su cuidad. Otro texto. Cualquiera sea la forma creada por sí subsistente que se ponga, es necesario que participe del ser. El ser participado se limita a la capacidad del participante, de donde solo Dios, que es su mismo ser, es acto puro e infinito. En las sustancias espirituales, en cambio, hay composición de acto y potencia, no ciertamente de materia y forma, sino de forma y ser participado, en donde la forma evidentemente es la potencia y el ser participado es el acto. Este último texto muestra cómo cada forma participa en el esse, en la actualidad del actus essendi, y lo limita al ser potencia, lo recibe y lo limita. Se limita a la capacidad del participante, dice Santo Tomás. Y de ahí la composición de potencia y acto. Hay otra serie de textos, en algunos aspectos incluso más claros, dice Santo Tomás. Quitada la materia y poniendo que la misma forma subsista no en la materia, aún permanece la comparación de la forma al mismo ser, al ipsum esse, como la potencia al acto. Y tal es la composición que debe ser entendida en los ángeles. Otro texto.
el ipsum esse, el ser mismo, se compara a la forma como acto. Ut actus, dice Santo Tomás. Por esto, en los compuestos de materia y forma, se dice que la forma es principio del ser porque es complemento de la sustancia, cuyo acto es el mismo ser. Otro texto. La misma esencia de la forma se compara al ser como la potencia al acto propio. Y así, en las formas subsistentes por sí, se encuentra tanto potencia como acto. En cuanto al mismo ser, el ipsum esse, es el acto de la forma subsistente, que no es su ser. Si la forma se compara al esse como la potencia al acto, entonces se comprende lo que decíamos arriba, saber que ese dar de la fórmula forma dat esse significa primero un recibir, como la potencia recibe el acto. También decíamos, por ejemplo, usando un ejemplo, decimos que la luna ilumina, mientras que solo refleja la luz participada por el sol. Entonces, en ese sentido, podemos ver que forma dat esse, la forma da el ser, significa primero que en el plano trascendental la forma recibe el ser y por lo tanto lo puede comunicar, lo puede participar a su vez a todos los otros aspectos predicamentales del ente, incluida hasta en el último nivel a la materia. Por tanto, en el orden trascendental, la eficiencia del esse, del actus essendi, no puede sino atribuirse solamente a la causa primera, a Dios, cuyo efecto propio es precisamente el esse participado en la criatura. Si cualquier otra causa segunda contribuye a la eficiencia del esse, lo hace porque opera por virtud divina. Esto se puede ver en el De Causis, en el comentario al De Causis que hace Santo Tomás. Por la razón de que la causalidad de las causas segundas se reduce a la eficiencia de la causa primera, pero es más propio de las causas segundas el operar por información. Es decir, que ese principio de forma dat esse en el plano trascendental nunca puede ser entendido en un sentido de eficiencia con respecto al actus essendi. En el orden predicamental, ese dar de la fórmula forma dat esse, la forma del ser, significará entonces simplemente un participar, la actualidad recibida del actus essendi. Cuando la esencia es simple, como en las formas separadas, en los ángeles o en el alma, la forma, una vez recibido el ser, lo participa a su vez, es decir, lo hace llegar al supuesto, al sujeto. Cuando la esencia está compuesta de forma y materia, la forma que recibe ese ser lo participa a todos los accidentes, incluido el último, es decir, nacido de la materia, la cantidad. Por tanto, también al individuo, haciéndolo pasar al acto. Santo Tomás dice, porque la naturaleza material o la forma no son su ser, reciben el ser por esto que son recibidos en otro. Entonces, la forma material recibe el esse en la materia como en su sujeto que le consiente subsistir. En resumen, según que consideremos el significado de esse en la fórmula forma dat esse, tendremos que cuando el significado de esse de actus essendi es en el orden trascendental el esse ut actus, el ser como acto, el significado más fuerte de ser, entonces ese dar, forma dat esse, no significa otra cosa que la capacidad de recibir el ser participado, cuya única causa eficiente es la causa primera, con mayúscula, para luego en un segundo momento comunicarlo por participación a los subsiguientes estratos del ente, en una expansión hacia las distintas perfecciones predicamentales, hacia todas las formas accidentales, sean estáticas o dinámicas. Si en cambio el esse significa en el plano predicamental el esse formal, entonces la forma da, es decir, deriva y participa el esse formal al esse in actu del supuesto. Este esse formal es, pues, la actualidad de la forma, una actualidad
participada al esse como actus essendi, que hace que esta forma, aquí y ahora, esté en acto, in actu. Al igual que el padre Fabro, el propio Gilson afirma que el ser actual, el esse, es la actualidad de toda forma o naturaleza, porque el hombre solo es hombre a condición de que sea. El que no es nada, dice Gilson. Por tanto, ningún problema para la prioridad del esse en la metafísica de Santo Tomás, que es una metafísica del esse de Lenz y no es una metafísica de la forma, de la sustancia. El principio forma dat esse, la forma da el ser, es precisamente la forma da el ser formal. La forma da el ser in actu. La forma da el ser en ese aspecto predicamental y no en el aspecto trascendental, en el sentido fuerte del ser, como ut actus, es decir, el ser como acto. Llegamos así al último punto de este video acerca de el esse in actu, el esse ut actus y la redimensión de la esencia, haciendo como una conclusión y dando la última conclusión de este capítulo. Los distintos significados del ser en Santo Tomás que derivan de la filosofía aristotélica se pueden resumir en dos, el esse in actu y el esse ut actus. Parece una distinción terminológica, pacífica, pero afecta profundamente a la metafísica y depende de la interpretación que se haga de ella, la configuración de toda la reflexión metafísica sobre el esse. Para ir directamente al centro de la cuestión, hay que decir que la exigencia de la metafísica del acto, lo que implica esa exigencia intrínseca del acto, de la noción de acto, se aplica y se cumple solamente y plenamente en el esse, en el actus essendi, y no en la forma sustancial o en la esencia. Y se cumple plenamente solo en el esse a un doble nivel. Dentro de cada ente en sí mismo, en una reducción y resolución metafísica de todos los actos del ente en el esse, que emerge metafísicamente por encima de todos y cada uno de ellos como acto del acto, como fuente de toda la actualidad del ente. Después, en un segundo momento, una vez demostrado que el esse de cada ente entra en composición y por lo tanto viene limitado por una potencia, se pasa a la resolución hacia el acto puro de ser, sin mezcla, sin limitaciones de ningún tipo de potencialidad. Se puede decir entonces que el esse in actu, la noción de esse in actu, es la actualidad del esse ut actus participado y ejercido, por así decirlo, por cualquier otra forma del ente. Toda forma en sí es un acto, pero es acto en la medida en que participa al acto de todos los actos, que es el ser. Frente al ser, entonces, cualquier otro principio del ente, todos hacen las veces de potencia. Lo que significa que cualquiera de estos principios que es o se encuentra en acto, tiene esa actualidad una vez que ha recibido la participación de la actualidad del acto de ser. Santo Tomás tiene un texto muy importante en el que dice, pues todo lo que es acto, o es acto mismo, o es el acto mismo, o es potencia participante del acto. Resta entonces que algo no pueda ser en acto, sino en cuanto participa del acto. Explica el padre Fabro, entonces toda esencia será, aunque en el orden formal sea acto, viene creada como potencia que va actuada por el esse participado que recibe en sí, y su actualidad está por tanto mediada por el esse. La actualidad de la esencia viene mediada por el esse. Se puede hablar, por lo tanto, de esse in actu, de la esencia, de la sustancia, de los accidentes ya sean estáticos u operativos, pero siempre será una actualidad mediada por el acto de ser. En este sentido, tanto la sustancia como los accidentes tienen un esse propio. Es evidente porque nada es u obra si no participa del esse, pero es precisamente un esse in actu.
que viene a coincidir con lo que sería la existencia, es decir, la efectualidad o el ejercicio del esse ut actus. Citando una vez más el texto que mencionamos hace unos instantes, Santo Tomás dice: todo lo que es acto, o es acto mismo, o es potencia participante del acto. Todo lo que es acto, es decir, el ser, la esencia, la forma sustancial, las formas accidentales, o es el acto mismo, y esto solamente se puede aplicar al actus essendi, porque como dice Santo Tomás en otros textos, se compara a todo como acto, de donde el ser mismo es la actualidad de todas las cosas, también de las mismas formas. Y en otro texto dice Santo Tomás: toda forma y acto están en potencia antes de adquirir el ser. Entonces, o es el acto mismo o es potencia participante del acto. Es decir, la esencia y la forma en cuanto participan del esse. Explica el padre Fabro: la única formalidad a la cual en su posición metafísica original compete la realidad es el esse. Precisamente porque todo lo que es, tanto en el orden formal como en el real, de cualquier modo que sea, participa al esse. Porque el acto intensivo de esse es a un tiempo, como se ha visto, el acto primero y la plenitud de perfección. Si para Aristóteles entonces el esse del ente coincidía con la sustancia o la esencia en acto, no es así para Santo Tomás. Para Santo Tomás, el esse tiene una verdadera emergencia ontológica de perfección y actualidad por encima de la esencia y de la sustancia. En este sentido del esse como acto, es la consideración del esse como acto de todo contenido incluso. Acto de todo contenido, y no solo contenido en acto, es decir, una cuididad, una esencia en acto solamente. Toda forma tiene un contenido propio, tiene un quid determinado y limitado, por lo que solo puede ser potencia en relación con el esse, que es el que pone en acto ese contenido limitado. El esse, en cambio, en sí mismo, no tiene un contenido determinado propio, porque es el acto que en su emergencia de actualidad trasciende relativamente todo contenido y toda determinación del ens que lo participa en su esencia y en su forma. Se puede decir entonces que el esse contiene en la virtud de su actualidad todos los contenidos determinados, pero eminentemente, y por eso, en su abstracción, por así decirlo, no es el más vacío, sino el más pleno, plenitud virtual de toda formalidad y de toda actualidad. Cualquier especificación del esse hecha por la esencia o por la forma es por tanto limitativa, así como la potencia limita al acto. Es decir, en Santo Tomás la forma y la esencia no tienen una especificación actual respecto del esse, sino solo potencial, algo que ya mencionamos en el video anterior. El esse ut actus como acto es el único principio de actualidad del ente, que emerge relativamente por encima de cualquier potencia actualizada por él mismo, porque no se identifica con la esencia ni con ninguna otra forma o actualidad particular. La esencia no es más que la limitación y la determinación potencial de esa plenitud de actualidad que es el ser. Dice Gilson: la esencia es como una disminución, como una dispersión del ser. Mientras estemos en presencia de un objeto que tiene ser, estaremos por debajo del nivel del ser mismo, porque solo puede haber un ser en cuanto ser, y como todo lo que es un ser dado o algo es definido por medio de su esencia, por eso no estamos en presencia del mismo ser, porque ese dado, ese ser dado o ese algo tiene ser, pero no es el ser. Y esto es a causa de su esencia. Esto es lo que Fabro llamó la redimensión de la forma, la redimensión de la esencia de frente al esse. Mientras que en Aristóteles no tiene sentido hablar de la forma y de la esencia como potencias, porque eran el acto último del ente, en Santo Tomás
gracias a la superación de un mero plano predicamental, de los 10 predicamentos o 10 categorías, y una expansión metafísica, ampliación metafísica hacia el plano trascendental del ese, la forma y la esencia se convierten en potencia de frente al actus essendi. Frente al esse ut actus, la esencia no solo está en potencia, no es solo en potencia, sino que es potencia en su sentido fuerte. Santo Tomás en muchos textos usa la expresión de ut potencia, así como nosotros decimos el esse ut actus, el ser como acto. Santo Tomás usa en muchísimos lugares la expresión de la esencia como potencia. Es decir, no solamente está en potencia, sino que es potencia. Dice el padre Fabro, para Santo Tomás, a diferencia de toda la tradición patrística y escolástica anterior y posterior a él, la esencia se dice potencia y en potencia respecto al ser participado, que es el primer acto metafísico. Y explica el padre Contat, dice, la reduplicación de potencia y en potencia significa que la esencia tomada en sí misma se relaciona con el acto de ser de dos maneras complementarias, en tanto que ella debe medir y por tanto contraer al ese, ella coexiste con su acto. Y es por ello que permanece potencia. Pero en tanto que esta misma esencia es realizada por el ese, bien actualizada por él, ella está en potencia a aquel. Y es por ello que ella pasa al acto tan pronto como es, tan pronto como recibe la actualidad gracias a su ese, adquiriendo así la actualidad formal que le corresponde a la pregunta aristotélica para tal o cual ente, ¿qué es el ser?, explica el padre Contat. Esta es entonces la diferencia entre potencia y en potencia. Y esta diferencia la podemos encontrar también en un texto magnífico de Spiritualibus Creaturis, al final del corpus del primer artículo y en el ad primum, que ahora vamos a seguir. Así en el tomismo tenemos, habíamos dicho también al principio, un nuevo concepto de acto y un nuevo concepto de potencia, aplicados al plano trascendental, no solamente al plano predicamental. El texto del De Spiritualibus Creaturis dice, en las cosas compuestas de materia y forma, hay que considerar un doble acto y una doble potencia. Pues primero, la materia es como potencia respecto de la forma, y la forma es acto de ella. Hasta aquí tenemos un aristotelismo, pero es necesario elevarse al orden trascendental en relación con el ese. Dice Santo Tomás, pero a su vez, la naturaleza constituida de materia y forma es como potencia, ut potencia, respecto del ipsum esse, del mismo ser, en cuanto es receptiva de él. Pero el argumento es más evidente incluso en las sustancias simples, cuya naturaleza es solo forma, no solo en las compuestas. Hablando de las sustancias simples, dice Santo Tomás, removido el fundamento de la materia, si permanece alguna forma no en la materia, de determinada naturaleza por sí subsistente, aún ésta se comparará a su ser como potencia al acto, ut potencia. No digo como la potencia separable del acto, sino la que siempre acompaña al acto. Y de este modo, la naturaleza de las sustancias espirituales, que no está compuesta de materia y forma, es potencia, ut potencia, respecto de su ser. La forma en acto misma se compara entonces con el ese como la potencia al acto. Y como ya hemos visto, eso también es válido para las formas separadas, para las formas subsistentes, dado que las formas son actos, pero no totalmente. Entonces, por esto pueden ser sujetos, es decir, comportarse como potencia, no solo en relación al ese, sino incluso en relación a otra forma. Dice Santo Tomás, una forma no solo se compara al ser mismo como potencia al acto, sino que nada prohíbe que una forma se compare a otra como potencia al acto. Para concluir, citamos un último texto que no necesita más comentarios, en donde Santo Tomás explica que el ese es el complemento y la plenitud de toda forma.
en cuanto es la actualidad de toda forma, que no son sino por la participación a la actualidad del ese. Dice Santo Tomás: cada cosa recibe su compleción por esto que participa el ese, por lo que el ser es el complemento de toda forma, que se completa por esto que tiene ser, y tiene ser en cuanto es acto, y así ninguna forma es sino por el ese. Y así digo que el ser substancial de la cosa no es accidente, sino la actualidad de cualquier forma existente, sea sin materia o con materia, porque el ser es el complemento de todo.